insisto, hay mucho que cuestionar, hay mucho que hablar, hay mucho que decir, y es que quiero que continuemos con el tema de los jueces. Miren, el presidente López Obrador, además de denunciar que se han parado solo las élites, también le preguntaron más adelante sobre el caso de Cabeza de Vaca. Y es que hoy Tamaulipas está en la mira. Ayer escuchaban a mi querida Marta Olivia Sin Censura Nocturno justamente hablar del tema con mi querido Vicente Serrano sobre lo que está pasando en Tamaulipas. Y es que a Cabeza de Vaca ya le están, ahora sí que le está sudando frío. Uno, ayer mi querida Marta Olivia mencionaba que Cabeza de Vaca, pues, como que así que digan, uy, ¿cuánta lana tiene? No, acuérdense que le congelaron sus cuentas y que pese a que pidió que se las descongelaran, pues hasta donde yo tengo entendido, la Unidad de Inteligencia Financiera no soltó prenda. Entonces, Cabeza de Vaca tiene cuentas congeladas. Hizo un pago millonario a un despacho en Estados Unidos para que lo defendieran de Santiago Nieto. Imagínense, le pago un despacho en Estados Unidos para que desde allá me defiendan de Santiago Nieto por el tema de compartir información con Estados Unidos sobre sus cuentas. Ya no hizo más ruido, ya no hizo más eco sobre el caso de Estados Unidos. Dijo que iba a revisar, que sus abogados estaban trabajando en esto y todo, pero pues como que las cosas no han salido tan bien, en eso me imagino, porque de haberlo sido ya hubiera cacareado algo distinto. Pero siguiendo con este hilo, Cabeza de Vaca el día de ayer anuncia que ya no tiene un acuerdo con Aguilar Sincer, su abogado, el que fuera abogado de Raúl Salinas. No estamos hablando de un abogado que te cobre 3 pesos. ¿Cuánto estará cobrando Aguilar Sincer por hora? Como unos 10,000 pesos por ahí, más, ¿no? Por hora. Unos 20 y tantos. Los delitos son graves, ¿no? Los delitos no son peccata minuta. Y yo quiero recordar que incluso Aguilar Sincer ya no defendía tanto a Cabeza de Vaca, ¿no? Si ustedes hacen así como que hagamos un minuto de memoria. ¿Se acuerdan en la audiencia de desafuero que Aguilar Sincer ya no estaba diciendo si su defendido era culpable o inocente? Solamente decía que los delitos por los cuales lo querían desaforar podían perfectamente bien ser juzgados cuando terminara su mandato. Apelaba a que había documentos, a que sí se habían entregado facturas y que todo estaba ahí, pero no se arriesgó a decir es inocente. No, hizo todo un choro mareador, ¿sabes? Ese tipo de choro leguleyo para que su defendido pues saliera lo más limpio posible, pero al final siempre apeló a que los delitos por los cuales lo querían procesar podían perfectamente bien ser juzgados cuando terminara su mandato. Eso a mí me brincó mucho y se los he repetido desde ese momento. Que un abogado no defienda que eres inocente, como en el caso si lo queremos comparar como lo hicieron con el desafuero del presidente López Obrador. El presidente López Obrador, cuando intentaron desaforarlo, cuando era jefe de gobierno, siempre apeló a su inocencia. Nunca dijo nada, no había manera. En este caso, nunca pudieron. Solamente apelaban a decir, lo podrán juzgar cuando termine su mandato porque no es tan grave. Y yo decía, bueno, no es tan grave según quién. Ahora sí como que a mí alguien me explica según quién no es tan grave esto. Bueno, pues aunque el presidente López Obrador dice en la mañanera que le va a dejar eso al Poder Judicial porque es su chamba y bien lo hace, ahí no tiene que meterse el presidente, la realidad es que Cabeza de Vaca está en una gran problemática. La mayoría morenista en el Congreso de Tamaulipas, que arrasó en Tamaulipas, si bien no arrasó en las alcaldías, sí arrasó en el Congreso, podría ir derechito y sin escalas a homologar el proceso que no hizo el Congreso actual. Le están dando un tiempo de vida a Cabeza de Vaca de meses. O sea, de aquí a que tome protesta el nuevo Congreso local. Nada más son meses, no es mucho. Y de aquí a que tome, lo primero que podrían hacer, y quien lo advierte es Ignacio Mier, el actual presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, dice que el Congreso morenista en Tamaulipas perfectamente bien podría homologar el proceso y sería de sus primeras acciones. Quiero retomar un poco de lo que dijo el coordinador del grupo parlamentario de Morena, cuando dice que reitera que el gobernador de Tamaulipas será separado de su cargo una vez que su partido sea mayoría en el Congreso de la entidad. Publicó un mensaje en Twitter, Ignacio Mier, donde decía, oh my gosh, no sé por qué, o sea, tengo que decir que a mí me brincó cuando mi otro paisano, Nacho Mier, puso OMG en su Twitter. Es más, si usted no lo vio, se lo voy a compartir ahorita, mi querida Ceci, porque yo sí dije, caray, o sea, cada quien escribe como quiere, ¿verdad? Pero miren, ahí está el tweet de Ignacio Mier Velasco. Mi paisano, Nacho Mier, dice, OMG, Morena es mayoría en el Congreso de Tamaulipas, se acabará la inmunidad
de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Insisto, carece de fuero, será separado del cargo. Volvemos a la dinámica eterna de si carece o no carece, si sí o si no, porque el Congreso dice que sí, los abogados dicen que no, otros abogados consultados dicen que sí, porque el Congreso es el que tiene la facultad. Al final, en la ley, y yo vuelvo al tema, la ley es muy clara. Homologar el proceso es una decisión del Congreso de Tamaulipas, está en su ley, está en su constitución. El Congreso de Tamaulipas no lo puede juzgar, no lo puede desaforar, solamente pueden homologar el proceso. ¿Quiénes pueden desaforar a Cabeza de Vaca? El Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, está escrito en la ley. Pero como la ley no es clara en esta parte de ¿qué pasa si el Congreso no quiere homologarlo? O sea, no viene un apartado de, en caso que el Congreso decida no homologarlo, se procederá a, no viene en ninguna constitución, ni en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, ni en la Constitución de Tamaulipas. Entonces, ese vacío, el ¿qué pasa si no se homologa?, generó estas disputas de quién sí, quién no, qué es la Suprema Corte, quién no, o sea, ahí, y yo insisto, también de las segundas opciones que tendrán que hacer en Tamaulipas, y tomando en cuenta que no es el primer abogado, el primer gobernador al que desaforan, y tampoco es el primer gobernador al que van a someter a un proceso judicial por delitos graves, considero que tendrían que tener previsto en la ley homologarlo, y qué pasa si no se homologa, etcétera. Pero bueno, dicho eso, Ignacio Mier Velasco insiste en que lo van a separar del cargo. Y ahí viene el miedo de Cabeza de Vaca, que ya no ha dicho mucho, ¿no? Antes el OSAM, protector de la democracia, desapareció, Cabeza de Vaca, y mientras él desaparece, el presidente López Obrador también exhibe cómo queda el país, o sea, cómo han liberado criminales los jueces. Yo se lo voy a poner 2 por 1, porque volvemos al cuestionamiento sobre los jueces. Todos se trepan de la lámpara, todos gritan, todos se apabullan, pero aguas, porque hemos visto jueces que han liberado criminales de la noche a la mañana. Tenemos casos como el del Marro, que por aquí entró y por aquí salió y lo volvieron a meter. El Mochomo, otro caso del Mochomo, literalmente fue la puerta giratoria completa. Entró, lo sacaron, afuera lo volvieron a meter, lo intentaron volver a sacar y así se lo llevaron. En cuestión de horas, intentaron meterlo y sacarlo. Por meto el amparo, no meto el amparo, cuánto la han suelto, cuánto la han suelto. Y en este saco también entra Cabeza de Vaca, porque Cabeza de Vaca, acuérdense que se amparó para que no se ejerciera acción penal en su contra por la orden de detención que había solicitado la Fiscalía General de la República, y entonces dio un depósito de 100,000 pesos. 100,000 pesos de depósito, como de, a ver, aquí está. Eso de los depósitos es legal, pero me brinca mucho, no debería de serlo, pero dan 100,000 pesos, hay quienes en otros juzgados dan 7,000 pesos, o hay quienes darán hasta 10 millones de pesos, con tal de que les otorguen un amparo, y aquí nada pasó, vete, fúgate, desaparécete. Eso es algo de lo que se tiene que reformar, y vamos a ver, escuchar cómo el presidente López Obrador exhibe a los jueces que están liberando criminales. Corre mi Ceci, el clip número 17, por favor. Diario. ¿Qué no pueden, en vez de 24 horas, dar 72 horas? ¿Qué no pueden decidir de que no lo van a hacer el sábado, que no va a ser un sabadazo, que no lo van a hacer el domingo, que lo tienen que hacer un día hábil? Bueno, viene lo de este señor de Guanajuato, donde lo absuelven del delito de daños a servidores públicos. Imagínense la situación de policías, de soldados, de marinos, de mucha gente que también, por cumplir su deber, pierde la vida. Y de repente el juez dice, queda absuelto. 2, eso fue ya a mediados de junio, de mayo.
y anoche o ayer otro, así. Señor que se llama, a ver si no tiene Rosa Isela que nos pase el nombre, que está en una cárcel de Durango. A lo mejor ustedes han escuchado hablar. Entonces, no es decir, se niega el mandato del juez. Vámonos despacio, viendo si no hay otras cosas. Porque si no, imagínense cómo queda el Estado mexicano. ¿Qué hicieron en el gobierno pasado? Cuando el señor Caro Quintero lo liberan, viene la protesta de Estados Unidos, el cuestionamiento, y luego modifican la resolución, pero ya el señor Caro Quintero estaba afuera. Revocan la decisión, pero ya el señor estaba afuera. Entonces, ¿cómo queda el país? ¿Cómo queda el Estado mexicano, sus instituciones? Y de aquí que expliquemos de que son los jueces, no, ya nos lincharon políticamente a nosotros. Ustedes saben de que cuando lo del Güero Palma, yo me informo, me dan a conocer el asunto y digo, espérense. Y Riva Palacio, este periodista del grupo conservador, que fue de Notimex, creo, de la época de Salinas, ya tenía hecho su artículo y no había salido el Güero Palma, pero él ya tenía la información de que iba a salir, y en su artículo que publica ya está echándome la culpa y ya me está asociando al señor Palma, que tengo yo vinculación con él. Adrián Alonso Guerrero. A ver, ahí sí quiero ser muy puntual. ¿Quién es Adrián Alonso? Es el 8, el que sería líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación. El presidente López Obrador cuestionó que estuvieran ordenando a un juez la libertad de una persona acusada de delincuencia organizada, y ocurrió exactamente igual como ocurrió con el Güero Palma, y el presidente lo vuelve a denunciar. 24 horas para que quedara en libertad, y es una persona que tiene fama, no quiero decir que sea culpable, en el mundo de la delincuencia. Adrián Alonso Guerrero está detenido en Durango, lo detuvieron en Jalisco, pero lo procesaron ya en Durango. Y voy a ser muy precisa con esto. El 8, mis amigos, es un líder pesado del Cártel Jalisco Nueva Generación. Él fue trasladado de Jalisco al penal de Gómez Palacios, Durango, y es considerado como uno de los líderes de la estructura criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación por las mañas que se trae, que se carga. Entonces, a ver, vámonos por partes. Lo vuelven a liberar, como por, ¿acaso ya determinamos si es culpable o es inocente, o ya se hizo el juicio y demás? México tiene un déficit importante de procesar crímenes como estos.
¿Dónde los procesan? En Estados Unidos. ¿Por qué los detienen en México? Porque Estados Unidos presionaba. No porque tuviéramos particularmente una detención, proceso judicial en México, etcétera. ¿Qué pasa con el caso del Güero Palma? El caso del Güero Palma, el Güero Palma dice que es incluso un preso político y le pide al presidente López Obrador que revise su caso, ¿no? Él ya dio una entrevista, es la primera vez que da una entrevista, fue a través de cartas y se la da al Financiero. Y en estas cartas dice el Güero Palma que él ya pagó lo que tenía que haber pagado, que él, que incluso no le pudieron comprobar muchos delitos y que se le hace muy injusto que él esté en prisión, ¿no? Que ya, o sea, a ver, ya cumplí mi condena y hasta me quedan debiendo, fue la frase que usó el Güero Palma, ya cumplí mi condena y hasta me quedan debiendo, y le pide al presidente que revise su caso, y si bien podemos decir que en el caso del Güero Palma lo están liberando porque efectivamente no le pudieron comprobar más delitos, se les cayeron las carpetas de investigación y no se pudo hacer nada más, lo que también es real es que lamentablemente pues ya no hay nada más que hacer. O sea, el caso del Güero Palma, ya que más le van, o sea, ha estado en prisión durante años, ¿qué más delitos le van a poder procesar cuando él ha estado en prisión? Ya no hay mucho más que puedan hacer, pero pese a eso, el presidente toma la determinación de quizás no voy a ser el favorito, el Güero Palma, pero antes de liberarlo, a mí me investigan si no tiene cosas pendientes, porque no quiero que me lo liberen y entonces venga a Estados Unidos y me digas que tengo un pendiente, y es que como ocurrió con Caro Quintero. Y así tenemos ahora el caso del Mencho y tenemos el caso de familiares de delincuentes del 8, y vaya, entonces, cuando veo a Felipe Calderón, fíjense qué curioso, criticar la estrategia del presidente López Obrador y cuestionar, solo quiero recordarles que de los 200 y cacho detenidos que se pasearon en la administración de Felipe Calderón, solamente lograron procesar a 13 y por delitos menores. Fue un paseo de delincuentes impresionante y usted los veía pasear y pasear y subir y bajar y subir y bajar, pero aguas, porque lamentablemente de pasearlos tanto se les cayeron los casos. A propósito, por accidente, como usted lo quiera ver, y solamente lograron procesar a 13 y por delitos menores. Eso sí es una vergüenza. Cuando, y más, cuando dices que tuviste una administración que enfrentó al crimen organizado. Aguas con eso. Y mis amigos, vamos